Buenas tardes, noche. Estamos a domingo de resurrección. Día domingo de resurrección por causa de esta fiesta llamada Semana Santa. Quiero saludarle a todos mis hermanos, mis hermanas, los que están escuchando y viendo este video para darle un grato saludo y también poder darles una palabra de aliento, de ánimo, de fe, de esperanza. Quiero saludarles a todos. Nos echamos de menos, en realidad que es así. Deseo de poder estar y abrazarles y poder saludarnos como lo hacemos siempre. Pero ya que estamos en esta situación, tenemos que tener paciencia y darnos a la razón que estamos confinados por el bien nuestro. Me he sentido obligado a tener que hablar de un tema en el cual quisiera aclarar algunos puntos. Porque aunque es conocido, de los temas que vamos a hablar es muy conocido, pero también es cierto de que debemos dejar en claro que nuestras congregaciones tienen que tener también claro en quién han creído o en qué han creído. Y esto lo digo respecto a unos videos que desde hace un tiempo hasta la fecha están apareciendo por internet de un personaje bastante interesante. Es un pastor que desde México transmite y tiene videos que él le hace propaganda. Un pastor judío mesiánico, es médico también, alópata, es rabí, judío, es científico. Por lo tanto, toda esta cantidad de títulos que tiene lo hace aún más interesante todo lo que dice. Lo dice con mucha inteligencia, lo dice con mucha razón, pero a la vez rescato las partes históricas y todos los datos que tiene él, de dónde los sacará. Es muy interesante, tiene información bastante importante, pero hay cosas en su doctrina que es lo que quisiera yo poder aclarar, ya que apareció alguien, subió este video haciéndolo más popular, en donde el último video que él realiza habla acerca del tiempo que vivimos, el tiempo pandémico que vivimos, y él hace algunas afirmaciones que en realidad hay que aclarar, y no quisiera que nadie que lo escuchara se turbara, porque estas cosas pudieran retrotraernos a la fe, pudieran bajar nuestro estado de fe y de confianza en el Señor. En su video, fuera de hablar de los movimientos mundiales respecto a lo que está sucediendo en este último tiempo, las cosas, digo yo, me siento obligado a tener que aclarar estas cosas. Por ejemplo, esta pandemia no es el apocalipsis. Él afirma que estamos en el apocalipsis y que estamos en la semana número 70, ya a mitad de la semana número 70, que es la profecía de Daniel, del profeta Daniel. En capítulo 9, versículo 27, nosotros tenemos esta profecía, que la he leído en otras oportunidades. En el capítulo, dije 9, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda,
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Entonces él habla y afirma que estamos a la mitad ya de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Para que se entienda bien, las semanas profetizadas por Daniel para Israel, cuando él estaba en cautiverio, él oraba mucho a Dios por causa de su nación. Tanto oraba que Dios envió un ángel, y este ángel le da la profecía, y esta profecía es acerca de 70 semanas. Le dice, desde el edicto que saldrá para recuperar Jerusalén hasta que se le quita la vida al Mesías, habrá 70 semanas, 69 semanas. Pero estas semanas no son semanas de días. Así como la semana tiene 7 días, estas son semanas de año. Es decir, 490 años estaban aproximadamente determinadas para el pueblo de Israel. Pero lo curioso de esta profecía está en que habla de las 69 semanas, y en la semana número 70 como que hay un punto aparte, y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué explico esto? Porque no me encaja el asunto de que estuviéramos en la semana número 70 ya pasando prácticamente el Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque para que estemos en mitad de la semana número 70, tiene que haber algunas condiciones. Estas condiciones son, por ejemplo, tendría que Israel tener la totalidad del dominio de Jerusalén, cosa que no es así. Ellos tienen la mitad del dominio de Jerusalén que en la guerra de los 6 días le arrebataron a los árabes. Ahora, para poder entrar en contacto Dios con su pueblo de Israel nuevamente, tiene que haber una Jerusalén y tiene que haber un templo. El templo todavía no está hecho, pero se dice que en unos meses ellos, los israelitas, podrían edificar el templo a la manera de Salomón. Y tiene que haber un contacto de Dios con ellos para que comience esta última semana. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo, según la Escritura, en que estemos a mitad de la semana. La semana última todavía no comienza. ¿Por qué razón? Porque esta pandemia no es apocalíptica. Esta pandemia es parte de la profecía del Señor Jesús. Él habló en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, habla estas mismas cosas, donde dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Por lo tanto, lo que está pasando hoy día en el mundo, esta pandemia corresponde a la profecía de Cristo. Él anunció que cómo conoceríamos estos tiempos, porque habrían guerras, terremotos, hambre, pestilencias, las pestes que hoy día ocurre y que Dios lo ha permitido. Porque podría alguien decir, y algunos están hablando de algo que tal vez no entienden. Vemos a unos predicadores, mega predicadores, que se han puesto a reprender la contaminación de esta peste. Pero si Dios lo permitió o ha permitido que esta peste esté hoy día, no es otra cosa sino frenar la irracionalidad del mundo impío. Porque estamos en un mundo totalmente impío, alejado de Dios, sin temor de Dios. Cuando apareció hace unos 25 años atrás la enfermedad del SIDA, todo el mundo o todas las personas que estaban en estas condiciones se asustaron. Sí, hubo un susto, hubo
los gobiernos hicieron nuevas leyes para proteger a este tipo de personas, para poder contrarrestar esta gran enfermedad. Se asustaron, pero ya no están asustados. Hoy día lo han asumido, a sabiendas que este tipo de personas se van a contagiar y contagian a otros, y hay una gran cosas que no se hablan. Hay una gran cantidad de contagios en todo el mundo del SIDA. Igualmente en Chile. En Chile ha subido enormemente la cantidad de contagios por el SIDA. Pero la gente, como lo ha asumido, sigue constantemente pecando contra la voluntad de Dios. La inmoralidad, la insaciabilidad sexual ha sido parte de lo que la vivencia del ser humano, y gran parte del día corresponde a la gente que no tiene temor de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que esta enfermedad corresponde nada más y nada menos que a la profecía que el Señor Jesús dijo, y está registrado en Mateo capítulo 24, del versículo 3 adelante. Pero quiero dejar también en claro de que para que estuviéramos en la semana, como dice este predicador, estuviéramos en la semana, la última semana, entonces nosotros no estaríamos tan tranquilos como estamos hasta ahora, porque hay un pueblo de Dios que está tranquilo. No estamos desesperados. Preocupados, sí hay preocupación, pero no estamos desesperados. Porque en la mitad del mensaje de Cristo, en el versículo 21 dice, porque habrá entonces, ¿en qué parte? ¿En qué entonces habla el Señor? En ese tiempo final habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto significa, y quiere decir que no hay hasta este momento una desesperación mundial que se diga que estamos en total tribulación. Y luego agrega el Señor, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios está preocupado de su pueblo. ¿Para quiénes serán acortados los días de tribulación? Es para la iglesia. Es porque precisamente tenemos nosotros que mirar los resultados de las profecías de Cristo. En el capítulo 21 también de Lucas, vemos en el versículo 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, no hemos llegado a esta etapa todavía. Estamos viendo señales. Estamos viendo señales en el sol, en las estrellas, en toda la naturaleza que corresponde a esta tierra. Estamos viendo las señales, pero todavía no es el fin. Todavía estamos en el periodo en el que Cristo arrebate la iglesia. Y aquí está la otra cosa que no estoy de acuerdo con este predicador del que les hablo yo, porque él afirma en su predicación y dice, no hay arrebatamiento. A los pentecostales, dice él, los han engañado toda la vida de que hay un arrebatamiento, y no hay arrebatamiento, dice él. Al principio, cuando escuché esto, me causó alguna extraña forma de desesperación, porque pensé yo, bueno, nosotros predicamos toda una vida creyendo que hay un arrebatamiento. ¿Por qué este hombre dice que no la hay? Pero no podemos nosotros quedarnos en esto. Si en realidad hay una gran cantidad de hermanos, de personas
cristianos que creen en esto, que no habrá arrebatamiento, entonces nosotros, ¿por qué lo hemos creído? ¿Por qué nosotros está la doctrina del arrebatamiento? Nosotros tenemos hoy día que afirmarnos en la Escritura. En segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, del versículo 2, capítulo 2, versículo 1 adelante, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? ¿Quién no vendrá? Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Es volverse contra Cristo y contra su Dios. Esta es una de las situaciones por la cual el hombre puede perder su salvación, la apostasía. La otra forma de perder la salvación es la que dijo Cristo, que cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tendría perdón en esta vida ni en la vida venidera. Por lo tanto, estas dos condiciones tienen que darse en aquel que ha de venir a engañar a las naciones, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la otra parte importante que tenemos nosotros como afirmar de que el hombre de pecado es el anticristo y se identifica como un hombre político, como un hombre que va a arreglar la economía del mundo. En este momento, el mundo, por causa de la pandemia, el mundo está en un estado de recesión. No está todavía colapsado el estado económico del mundo. Y el estado económico, cuando se colapse totalmente, entonces tiene que aparecer un hombre que va a hacer un milagro y va a restablecer el orden económico del mundo. Eso significa que el anticristo, junto al falso profeta, se tendrán que dar a conocer y tendrán que decirse de que ellos son los que querrán ahora dirigir la humanidad. Entonces, pero eso no va a ser en el tiempo de la iglesia. La iglesia ya va a estar arrebatada. La iglesia ya no va a estar en la tierra. Entonces, para que este anticristo se siente en el templo de Dios, tiene que haber un templo. Tiene que haber una Jerusalén, tiene que haber un templo. Tiene que haber contacto de Dios con su pueblo nuevamente, para que diga la profecía de Daniel en la última semana. Dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, tiene que haber un templo, tiene que haber contacto de Dios con su pueblo, tiene que haber sacrificio, tiene que haber ofrenda, para que el anticristo quiera sentarse en el trono de Dios, en el trono que va a estar allí en Jerusalén, y hacerse pasar por Dios. Tanto así dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estas condiciones no están en este momento para decir de que estamos en la última semana y hacer desesperar tal vez a la gente, especialmente a los que hemos creído en el Evangelio y tenemos una esperanza tan grande como la que dice el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Algunos versículos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos antes, quiere decir eso, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Explíquenme entonces estos versículos, santos versículos, aquellos que predican y dicen que no habrá arrebatamiento. Aquí claramente explica la doctrina del Señor de que habrá un arrebatamiento. Y para ser arrebatado se necesita haber creído en Él y tener fe en Él. Qué lamentable por aquellos que no crean en el arrebatamiento. Seguramente esto no les costará la salvación, pero si no creen en el arrebatamiento, no serán arrebatados. O sea, tendrán que pasar la gran tribulación. Y después de esta grande tribulación, ciertamente que van a ser tomados en cuenta para la salvación. Seguramente no les afecta el hecho de que no crean en el arrebatamiento. Y para nosotros es mejor creer en el arrebatamiento, porque nosotros, si no creyéramos, entonces tendríamos que estar obligados a pasar la gran tribulación. Creemos en el arrebatamiento porque el Señor dijo de que podríamos escapar de esta situación que viene sobre la tierra, que van a ser tan grande, tan terrible, que nunca se vio, ya lo leímos, ni se ha visto y no lo habrá hasta que se produzca el tiempo en que tiene que ser manifestado el poder de Dios contra los impíos que no han querido obedecer a la palabra de Dios y que viven lujuriosamente o que viven de una forma inmoral y no tienen temor de Dios en sus corazones. Es mejor creer en el arrebatamiento para que podamos ser partícipes. No bajen su guardia, no deje de tener fe en estas cosas, porque pronto van a ocurrir. No digo que va a pasar mucho tiempo, yo digo va a ocurrir pronto, pero tienen que darse los siguientes pasos. Tiene que haber una Jerusalén arrebatada por los judíos, tiene que haber un templo que lo van a edificar en meses, y Dios entra en relación con ellos. En este tiempo, antes que empiece a manifestarse el hombre de pecado, Cristo arrebata su iglesia. Entonces, ¿qué podemos decir frente a estas cosas? Sí, hay arrebatamiento. No estamos en la semana número 70. Esta pandemia no es apocalíptica. Es solamente parte de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para que podamos tener un poco también de paz en los corazones. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por poder, Señor, tener que explicar estos hechos que son tan importantes para nuestra gente, para nuestros congregados, Señor, para que no caigamos en la desesperación en la cual, Señor, se nos quiere muchas veces inducir al miedo, al temor, porque nosotros no podemos tener ni miedo ni temor, ni podemos decir estas cosas no las sabíamos. Tenemos que decir sí las sabíamos y estamos esperando, por eso nos preparamos y estamos listos para decirle, Señor, como iglesia, sí, Señor, ven pronto a buscar tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Está cayendo.